Gente bonita, bienvenidos a otro video. El día de hoy les quiero hacer un story time sobre las cosas que son más difíciles o que en lo personal se me hicieron más difíciles cuando me mudé a Canadá y las cosas que nos ayudaron a superar esos obstáculos. Hay muchos que ahorita están viendo a lo mejor este canal porque quieren sugerencias sobre cómo venirse a Canadá, sobre el proceso, cosas en relación al empleo. Entonces quería por eso hacer este video para platicarles un poquito de lo que se nos hizo un poco más complicado y las cosas que nos ayudaron. Entonces, vamos a comenzar por la primera cosita. Bueno, muchas personas dicen que evidentemente una de las cosas más difíciles es el cambio de clima. El frío es algo que no se lo imaginan cuando ven que a veces la temperatura afuera es más fría que el mismo congelador. Es algo que como que nuestras cabecitas no captamos, ¿no? Decimos cómo podemos estar pues afuera esas temperaturas. Entonces evidentemente el frío es algo que sí es pesado. En lo personal no fue de las cosas más difíciles. Yo creo que con el frío evidentemente tienes que tener tus precauciones, tienes que irte muy preparado con una buena chamarra o chaqueta, como le digan, y pues con doble guante, taparte bien también pues hasta con bufanda, todo, que casi no se te vean los ojos. Pero pues bueno, hay cosas que puedes hacer para prepararte. De las cosas que se me hicieron más difíciles también al comienzo, lo personal, fue la parte de el idioma y la parte de el shock cultural. Les explico un poquito más. La primera parte del idioma, bueno, yo como les había platicado en videos anteriores, cuando me mudé para acá, mi inglés era básico, muy básico. Y a mí me gustaba hacer vida social, me gustaba platicar pues con la gente, hacer amigos y amigas rápido. Y mi experiencia al comienzo fue de que la gran mayoría eran muy amigables. Y como era de las nuevas, sabían que yo era la nueva, entonces me daban la bienvenida y se acercaban a platicar. A mí me frustraba demasiado el no poder comunicarme como yo quería, el tener que decir que me repitieran las cosas, el tener que decir que hablaran un poco más despacio, el sentirme atada porque no tenía el vocabulario para expresarme. Y eso para mí causó mucho estrés porque sentía que como no entendía bien, no me iba a ir bien en el colegio, no iba a sacar las calificaciones que necesitaba para seguir avanzando, en que me iba a costar más trabajo pues hacer amigos nuevos porque no podía comunicarme como quería. Entonces todo eso hacía como que me frustraba muchísimo. Entonces ahí va el tip número 1 de algo que a mí en lo personal me funcionó. Fue a mí me pusieron en un salón cuando yo me mudé en donde solamente eran puros canadienses y todos hablaban inglés. Entonces a fuerzas me tocaba aprender. Entonces, ¿qué es lo que me sirvió a mí en mi tiempo libre? Fue, bueno, la lectura, el hacer pues toda la tarea, evidentemente al comienzo lo tenía que traducir del español al inglés, y el hablar. Entonces tuve que cambiar la manera que veía las cosas, mi mentalidad, y decir, voy a hablar como pueda, no me va a dar pena, es seguro que voy a pronunciar cosas mal, es seguro que voy a decir enunciados que no están gramáticamente correctos, pero tengo que hablar porque es la única manera que voy a aprender. Y forzándome fue conforme a hablar, fue conforme a, hablar y escribir, fue conforme fui mejorando. Entonces, esa es una de las sugerencias que les doy. Obviamente, el shock cultural pues también es algo que yo creo que todos experimentamos. Es un país que es bastante diferente y es un país que aparte es muy diverso. Entonces es un shock cultural porque encuentras personas de todas
de todo el mundo, que tienen creencias, que tienen valores, que tienen maneras de ser que son muy diferentes, que te saludan de una manera diferente. Hay unos que a lo mejor evitan el contacto visual, no les gusta que los veas a los ojos, por ciertos reglamentos que tienen sus culturas. Celebran obviamente otras cosas. Entonces es el proceso también del aprendizaje que se me hace sumamente interesante porque aprenden mucho de otras culturas, pero también a mí me permitió darme cuenta de lo importante que también es tu ser claro en dónde estás parado, ser claro en las cosas que tú valoras, cuáles son tus creencias, cuáles son tus tradiciones, y también pues el estar dispuesto a aprender de otras culturas, el ser respetuoso y tolerante, pero también el ser claro en lo tuyo y ser claro en cómo eres y compartir también eso. Entonces, eso es una invitación si están considerando venirse para acá. Es invitación a que también sigan celebrando todas esas cosas hermosas de sus países. Por ejemplo, nosotros seguimos celebrando pues el Día de Muertos, nos gusta celebrar el Día de Reyes con nuestra rosca, cosas que son tradiciones que las tenemos yo soy mexicana, entonces desde México las tratamos de seguir celebrando aquí y compartimos eso también con nuestras amistades aquí en Canadá. Eso es bonito. En mi caso yo no tuve, pues cuando me mudé no tuve que pasar por la parte del proceso de búsqueda de trabajo porque me mudé cuando tenía 14 años, pero evidentemente mis papás lo tuvieron que vivir y lo que yo no puedo hablar como alguien que lo vivió, pero lo que sí sé es que es un proceso que es difícil, que tienes que estar dispuesto a aceptar a lo mejor cosas o posiciones que son diferentes a las que estás acostumbrado o acostumbrada, que tienes que trabajar en ser una persona flexible, una persona que está dispuesta a adaptarse a diferentes situaciones y echarle muchas, muchas ganas. Porque algo que para aquí es importante y que creo que en muchos países es importante es, como le llaman, la experiencia dentro del mismo país. Entonces, para Canadá, cuando vienes de otro lugar, para ellos no tienes experiencia, como dicen, canadiense. Tu experiencia puede ser en otros lugares y puedes tener mucho que ofrecer, pero la experiencia de aquí les importa mucho. Entonces, por si están pensando venirse para acá y a lo mejor van a tener que buscar trabajo, todo eso, se los comparto, que definitivamente no es fácil, pero no es imposible. Y cosas que también nos ayudaron, yo creo que una cosa que nos ayudó muchísimo fue el apoyo familiar. El tener gente, si no tienen la oportunidad de venirse con su familia, el encontrar buenas amistades siempre es importante. El tener ese círculo de personas que están ahí apoyándote es muy importante, porque es un proceso que la verdad te cambia la vida. Es un proceso que no es fácil y es mucho menos, por así decirlo, no difícil, pero es más agradable cuando tienes gente cercana que está ahí viviéndolo contigo y que te está echando porras y te está diciendo que sí puedes y te está motivando. Personas con las que a lo mejor puedes practicar el idioma, eso ayuda mucho. Si puedes empezar a generar amistades en ese país es muy importante, porque esas son las personas que te pueden platicar más sobre esas tradiciones, pueden platicarte sobre el idioma, pueden darte tips en relación a la mejor búsqueda de trabajo, si tienen contactos, tips en lugares en donde vivir, en zonas que recomiendan, diferentes cosas. Entonces, cuando puedes hacer amistades, ya ahí ayuda eso muchísimo. Entonces, es una recomendación que les hago.
Y otra recomendación obviamente es el idioma. En cuanto puedan, es el echarle todas las ganas y el perder este miedo. A mí en lo personal fue algo que me costó porque yo soy tiendo a ser un poco perfeccionista en algunas cosas y eso no necesariamente es bueno. Entonces yo solita me bloqueaba, porque lo que hacía es de que obviamente cuando empiezas a aprender un nuevo idioma, tu cerebro piensa pues en tu idioma, en tu lengua nativa. Entonces en mi caso yo pensaba en español y lo que mi cabecita quería hacer es traducir cada palabra a qué, pues inglés. Entonces, ¿qué sucede? Que eso era como le digo, era una recipe para un disaster. Era una recipe for disaster. ¿Por qué? Una receta para el desastre. Porque hay palabras en español que no existen en inglés. Entonces muchas veces me quedaba muda. Y muchas veces no decía ni siquiera la mitad de lo que quería decir. Entonces, mi recomendación y lo que en serio les va a ayudar muchísimo a aprender más rápido y les va a evitar esa frustración tan cañona que yo tuve al comienzo de solamente decir, ¿sabes qué? Está bien. Es otro idioma nuevo y poco a poco voy a irlo aprendiendo. Recuérdense que siempre el aprender un idioma nuevo es algo que es bueno, que es buenísimo. Y digan, qué increíble que lo pueda hacer, qué increíble que pueda aprender otro idioma. Hay muchísimas personas alrededor del mundo que solamente hablan un idioma. Entonces, cuando se frustren por su acento o se frustren porque dijeron algo mal, digan, gracias a Dios que estoy aprendiendo otro idioma. ¿Ok? No lo vean como de, ay, mi mugre acento o, ay, volví a decir esto mal. No, véanlo como, qué padre que lo pueda hacer y le voy a echar todas las ganas. ¿Ok? Son mis recomendaciones. Entonces, si están considerando hacer un cambio, ya sea a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, a donde se quieran ir, siempre cuando cambias de país es un proceso, es un cambio de vida, es un proceso en el que tienes que adaptarte a diferentes cosas, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, es un proceso lleno de retos y es un proceso que en lo personal yo les podría decir que valió mucho la pena y un proceso que me permitió aprender mucho, nos permitió crecer como familia y también me permitió vencer retos y crecer personalmente. Pero es un proceso que requiere eso, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Si se puede, esos son unas de las tips que les quiero compartir y una de las cosas que en lo personal me costaron trabajo. Espero que les sirvan. Si quieren más tips en relación a este tema, si a lo mejor están considerando venirse para acá, comenten aquí y digan cuáles son las cosas que a lo mejor les inquietan, cosas que les gustaría que a lo mejor les platique un poquito más a fondo. Si tienen alguna preguntita, déjenmela aquí abajo. Y les mando un abrazo muy muy grande. Si son nuevos por este canal, un gustazo, bienvenidos. Y si son parte de la familia Vida la Canadiense, como siempre, un placer tenerlos por aquí. Les mando un abrazote muy muy grande, se me cuidan.